Beatriz Esbán, bienvenida a los Despachos del Poder. Un placer realmente estar aquí. Me da mucho gusto. Desde el ámbito del existencialismo, si alguien te pide que te definas a ti misma, ¿qué dirías? Ay, qué difícil pregunta que me haces para empezar. ¿Qué diría? Bueno, es una pregunta que me he hecho toda la vida y con una necesidad así apremiante de dar respuestas, de darle sentido Sí. a esta existencia. Pues la verdad que he sido muy afortunada de sentir que ha habido muchos logros, a lo mejor para mi sorpresa, en primer lugar. Si le ponemos un poquito de numerología o números o cifras o numeralia, como le queramos decir, pues desde luego que hay más de 100 exposiciones colectivas que has tenido a lo largo de tu carrera. Desde luego que también hay un número de 60 exposiciones individuales, algunas de ellas en el Museo de Arte Moderno de México. Y recientemente te vi, recientemente el año pasado, en la exposición de Lo Perdido, Lo que Aparezca, que es la exposición permanente de la Residencia Oficial de Los Pinos, de la anterior Residencia de Los Pinos. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los logros de tu trayectoria? Fíjate que me hubiera gustado en esa exposición que hubieran puesto los currículums actualizados de todos nosotros, porque en los currículums que ahí ponen llegaba hasta el año 93 y en ese tiempo pues yo empezaba mi carrera, Desde luego. entonces no había toda esta trayectoria que acabas de mencionar. Y pues ha sido una trayectoria súper interesante. En ese tiempo yo estaba muy inspirada por la pintura de Monet y de Van Gogh, que eran como mi pasión. Y fueron muchos años que estuve trabajando con una especie de impresionismo abstracto. Después llegó un momento en que dije, bueno, pero para hacer Monet, pues ahí estaba Monet, ¿y yo quién soy? Claro. Y eso se vuelve como una pregunta súper importante en el caso de los artistas, porque uno tiene que definir quién es uno. Y finalmente la pintura es un instrumento para realizar una búsqueda interna y ir definiendo quién eres en tu pintura. Es un reto para ver qué tan auténtico, qué tan profundo y quién eres, ¿no?, en la vida. Beatriz, ¿cómo fue que llegaste a esta, a este abanico de artistas, de 33 artistas que conformaron la exposición permanente de Los Pinos? Hagamos una especie de regresión a los años 90. Y entonces dinos quién te hizo el casting, si así le queremos llamar. Eso sí, fue algo bien interesante. De una manera muy fortuita, Sebastián, el escultor, conoció algo de mi trabajo y se interesó. Entonces vino a mi taller cuando yo recién empezaba y él tenía una increíble galería muy bonita que se llamaba Expositum. Y entonces él me lanzó el reto, me dijo, tú lánzate a hacer obra en gran formato, yo te pongo el espacio para que lo expongas. Entonces, pues él fue el que me lanzó ese desafío de pintar en gran formato. ¿Y tú buscaste a las autoridades mexicanas que estaban seleccionando a los artistas plásticos? Es decir, ¿te reuniste con Rafael Tovar y de Teresa para poder ingresar a este grupo de expositores? Yo presenté esa exposición en Expositum, en esa galería, y a partir de esa exposición conocieron mi trabajo. Estaba Teresa del Conde organizando una exposición en el Museo de Arte Moderno que se llamaba La aparición de lo invisible, que iba a ser como una visión de los artistas abstractos jóvenes, o sea, de la generación que seguía a Ruptura. Entonces se interesaron en mi trabajo y me invitaron a participar en esa exposición. Y fue a partir de la exposición en el Museo de Arte Moderno, en el año 90, que vieron mi trabajo por parte de Los Pinos, y un día recibo una llamada y me dicen, te estamos llamando de Presidencia. Y yo digo, ya, ¿quién habla? ¿Creías que era broma? Pues sí creí que era broma. De hecho, le cuento a mi hermano, ya ves, tú siempre me estás cotorreando con eso y ahora me acaban de llamar de Presidencia y me dice, qué tonta eres, ¿no te diste cuenta que fui yo? Entonces me dejó con la duda de si era de Los Pinos o si era una broma de él. Sí.
Y al rato llegaron a tocar la puerta y sí venían de Los Pinos. Entonces me dijeron que me iban a llevar para que viera yo la pared donde iban a colocar mi cuadro y ellos me dieron las medidas y todo que lo necesitaban. Yo hice 3 lienzos para que ellos pudieran escoger y entonces iban con el primero, dijeron, nos quedamos con ese y luego nos quedamos con el segundo y luego pues ya fue el tercero, ¿no? Sí. ¿Cuál era el tema que les solicitaron a ustedes los artistas? No pusieron tema. ¿No tenía que ver con algo, con el nacionalismo, con la patria? No, no tenía que ver. Pero al final le titulé a mi cuadro México en la piel, porque eso era lo que me inspiró como título, ¿no? O sea, el título viene después de que haces pues la pieza, ¿no? ¿Tú conociste al presidente Carlos Salinas de Gortari? No lo conocí. ¿No estuvo el día o no estuviste tú cuando se expuso por vez primera? No estuve, me fui en ese tiempo, era el año 94, y me invitaron a una residencia en Islandia. Entonces, cuando fue la presentación de la colección, que le presentaron cada una de las piezas al presidente, pues yo no estaba en México, así que no tuve la oportunidad. ¿No viste tu cuadro expuesto? No lo vi expuesto. Y ahora, después de tantos años después, que se volvió a exponer, pero ahora en el Complejo Cultural de Los Pinos, en el sexenio del presidente López Obrador. ¿Cuál fue tu reacción con ese reencuentro? Fue muy impresionante porque yo estaba siguiendo las noticias de que iban a abrir el Centro Cultural Los Pinos y de que no encontraban los cuadros. Sí. Entonces pensaba que ni me imaginé, de repente entramos a la casa Lázaro Cárdenas y volteo y ahí estaba mi cuadro. O sea, eso fue una sorpresa impresionante porque de plano no pensaba yo verlo, ¿no? Y bueno, pues saber que ahí estaba y volverlo a ver, pues sí, fue, después de 30 años fue pues, muy emocionante. Después de 30 años, ¿cómo sobrellevas tus duelos, Beatriz? Fuerte la pregunta también. Hace un poco más de 30 años que murió mi hermana y, de hecho, la exposición que dio pie para que me invitaran a la de Los Pinos, o sea, para la del Museo de Arte Moderno, fue un homenaje que le hice a mi hermana con cuadros amarillos muy grandes. Y yo creo que eran amarillos porque necesitaba yo aferrarme a la vida de alguna manera. Muy poquitito tiempo después de que ella muriera, murió mi psicoanalista, que yo creo que era también una de las personas más importantes en mi vida, porque llevé un proceso, te digo, de una introspección muy profunda durante varios años. Y a lo mejor con el psicoanalista es con quien uno se descubre a sí mismo también y a quien le dices cosas que quizá a ninguna otra persona le dices nunca en tu vida, ¿no? Porque era además un impresionante psicoanalista que no dejaba que te hicieras tonto ni 5 minutos, ¿no? O sea, tenías que ir como que a la neta de lo que pasaba. ¿Qué se muere cuando uno se muere? Que se muere, ay, Bueno, pues, en los dos casos, tanto de mi hermana como de mi psicoanalista, pues tú introyectas a esas personas, especialmente a lo mejor mi hermana, porque, bueno, éramos 3 hermanas y a la hora de crecer, pues las estás viendo a ellas y no te ves a ti. Entonces, no, como que ellas son parte de ti, es como tu reflejo, ¿no? Entonces, yo no podía entender cuando ella murió que ella hubiera muerto y que yo siguiera viva. O sea, era algo que no alcanzaba a comprenderlo, ¿no? Y a lo mejor un poco también pasó lo mismo con el psicoanalista, porque a final de cuentas se vuelve un diálogo interno. Entonces, ¿qué es lo que se muere cuando muere un psicoanalista con el que llevas pues esa relación tan profunda, ¿no? Interesante que los distintos temas de tu obra de alguna manera también han coqueteado sobre todo con la teoría del ser. De alguna manera la creatividad artística Sí. de pronto le guiña el ojito a la teoría del ser. ¿Qué intentas proyectar con esto? Pues, a ver, para empezar, enterarme yo, es como un reto que te preguntaran, bueno, ¿y quién puedes llegar a ser? ¿Cómo te superas a ti mismo o cómo transgredes esos límites? ¿No?
Y hay piezas que son en ese sentido muy logradas porque son hallazgos, o sea, como que yo pinto sin tener nada previsto. O sea, me lanzo con el lienzo en blanco y trazas una primera mancha, una primera pincelada y ahí ya se establece un diálogo. Haz de cuenta que te tiras un clavado a la tela y lo demás deja de existir. Y entonces en cada pincelada que pones, toda la dinámica del lienzo va cambiando y tienes que ir respondiendo a eso que va pasando en la tela. Quizás eso responda un poco a tu formación en filosofía en la UNAM, a tus estudios de filosofía. Más tarde te fuiste a la Esmeralda a estudiar artes plásticas. Poquito, Pero pues. realmente, ¿de dónde has aprendido de la vida? Mira, en la Esmeralda estuve unas cuantas semanas. De ahí, pues, conocí a Sergio Hernández, a Roberto Parodi. Y Sergio fue el que me llevó a la UNAM. ¿Y qué influencia ha tenido Gilberto Aceves Navarro en tu trayectoria? Esa fue otra de las muy afortunadas experiencias que siento que tuve en mi vida. Gilberto estaba en un momento impresionante de su carrera porque estaba preparando una exposición individual para el Museo de Arte Moderno, que era la decapitación de San Juan Bautista. Entonces, ahí fue cuando entramos todo un grupo de gente y la verdad que dejamos de asistir a todas las otras clases en la universidad porque esa era la clase. O Claro, sea, claro. ahí te abría puertas y ventanas al mundo del arte. Dibujábamos de 4 a 6 horas diarias. Era enterarse de que en realidad, aunque uno piensa que sabe ver, te dabas cuenta que no sabemos ver. O sea, con los ejercicios de dibujo que él nos ponía y por otro lado que iba a la biblioteca de la universidad y regresaba con un altero de libros y íbamos repasando la historia del arte y de la pintura y aprendiendo a ver a los pintores a lo largo de la historia y a comparar cómo en determinado momento tal pintor solucionó la forma o el color y cómo se atrevió a poner este color junto a este otro y a apreciar la pintura, a saber ver la pintura y eso fue pues invaluable. Invaluable. Como todas estas anécdotas, Beatriz, estamos por concluir nuestra conversación, pero no me quiero despedir sin preguntarte, si tuvieras la posibilidad de llevarte algún objeto para el día después del juicio final, si es que crees en él, ¿qué Bueno, objeto te llevarías? pienso en piezas que me inspiraron para mi carrera, para mi propia producción. Y en las piezas, a lo mejor que yo realicé también, en el que sentí como mayores logros, que tienen que ver con la mayor libertad y la mayor profundidad posible. Beatriz Esban, ha sido un verdadero privilegio tenerte con nosotros en los Despachos del Poder. Muchas gracias. A ustedes por invitarme, ha sido un verdadero placer. Hasta pronto.